Tras el triunfo de la opción en contra en el plebiscito de salida, desde el oficialismo han descartado un nuevo proceso constitucional y tanto los partidos de gobierno como de la democracia cristiana apelaron a la unidad para buscar resolver los problemas de la ciudadanía. Vamos a profundizar en este tema. Estamos para esto junto a Gael Yeomans, diputada de Convergencia Social. Muchísimas gracias, diputada, por estar con nosotros y bienvenida. Buenos días, Carmen. A ver, ¿es esto de que haya ganado el en contra un triunfo de la izquierda y de la centroizquierda o no? La verdad es que no. No creo que de ayer podríamos decir que hubo un triunfo. Sí podríamos decir que hubo derrotados, ¿cierto? Porque hubo una propuesta que se votó en contra, que fue rechazada, una propuesta levantada principalmente por el Partido Republicano. Y eso también tiene que ver con el estilo que propusieron para redactar ese texto, que era un estilo más bien de imponer sus ideas más que de construir acuerdos. Y eso es lo que también creo que se pone en entredicho. El cómo hacer política, el cómo avanzamos hacia el país, de cara hacia el país, los desafíos que tiene, que más bien requiere acuerdos que involucren a todos los actores, sobre todo en temas que han sido tan sentidos y que se requieren resolver de manera urgente, como son las pensiones, como es salud, ¿cierto? La reforma de salud, o también en seguridad. Ya, han fracasado los dos proyectos que se habían presentado para poder cambiar nuestra Constitución y los dos tal vez comparten eso, ¿no? El que hubo una mayoría clara de tendencias totalmente distintas en cada uno de los procesos que finalmente trataron de imponer sus ideas y que no lograron el consenso suficiente. Eso es como lo que está claro en el diagnóstico, pero hay una discusión respecto de si esto revaloriza o no, o legitima o no la Constitución actual. Hay quienes dicen, bueno, al final la Constitución actual resultó ser súper resistente porque ha resistido a dos intentos de cambio que no han prosperado. Hay medios internacionales que hoy día dicen que queda vigente la Constitución de Pinochet y que en el fondo también ahí se valoriza nuevamente nuestra Constitución. ¿Qué mirada tienen de eso? Bueno, la Constitución, de hecho, vigente, que igual sufrió cambios, también hay que decirlo. Durante todo este proceso, en estos años, se han modificado los quórum. Pero más allá de eso... ¿Para usted es la Constitución de Pinochet y Guzmán o para usted es la Constitución de Lagos o es una nueva Constitución? Es una Constitución, digo, la que también fue plebiscitada y la mayoría también decidió, eso es el tema que tenemos, ¿cierto?, complejo. Un 80% en ese plebiscito quería una nueva Constitución. Que equivale en realidad al 40% del padrón, pensando en que fue un voto voluntario en ese caso. Pero de todas formas es válido, ¿cierto? Entonces hay que tener una mirada más global del proceso. Y uno podría decir también hoy, quienes se expresaron en contra de este texto constitucional, también podríamos decir que dentro de esa población hay un malestar, una crisis de legitimidad que se mantiene durante este tiempo, y que por lo mismo la forma de responderla, digamos, fue fracasada de ser un nuevo texto constitucional, ¿cierto? Y por lo mismo creo que el desafío es construir estos acuerdos que vayan en conexión con las necesidades y urgencias que tiene la ciudadanía para poder darle valor a la política, ¿cierto? Ya, pero eso va por otro carril. Mi pregunta es si la Constitución actual queda legitimada con estos dos procesos. Yo creo que se zanja el punto de haber resuelto la crisis de legitimidad mediante un proceso constitucional. Eso es lo que me parece que queda resuelto. Ahora, también perfectamente podría existir un acuerdo político para hacer más reformas. Podríamos decir, tener un Estado social y democrático de derecho se supone que es un consenso transversal de distintos sectores. Eso no está en nuestra actual Constitución. ¿Podríamos avanzar en ello? Bueno, también puede ser parte de los objetivos ¿Ustedes desde las fuerzas comunes de izquierda los van a impulsar? Nuestra ¿Hacerle prioridad modificaciones al texto que queda rigiendo, que es la Constitución del 80? Nuestra ¿Con prioridad, todas las modificaciones y cambios que ha tenido? Yo entendiendo que hemos llevado 2 años, ¿cierto?, de un proceso latente, complejo, que también ha alejado a la ciudadanía digamos, de las instituciones políticas. Me parece que las prioridades están en otras esferas. En esferas que también han sido relegadas, porque, digámoslo, o sea, estos plebiscitos constantes que hemos tenido también nos han puesto, como lo dijo el presidente ayer, en esferas opuestas, ¿cierto?, entre un lado y otro, y eso dificulta la construcción de acuerdos. Claro, han condicionado el debate. Ahora, no me ha contestado todavía si usted considera que esta es la Constitución de Pinochet y Guzmán, si considera que esta Constitución ha cambiado, que hoy día es la Constitución firmada por Lagos. ¿Qué Constitución tenemos hoy? Es que hay aspectos
que sí se mantienen de la Constitución del 80 y que responden a un modelo. Y que por eso cuando digo avanzar hacia un Estado social y democrático de derecho, sí cuestiona la existencia de un modelo que en realidad es de Estado subsidiario a que sea el mercado el que defina los derechos. Todavía le faltarían modificaciones, por porque cierto, evidentemente la y que son sustantivas. O sea, yo creo que hay, claro, hay aspectos que uno podría decir en el marco institucional, por ejemplo, el eliminar esto, o más bien bajar los quórums, ¿cierto?, supramayoritarios para poder avanzar en legislaciones. Claro que es eliminar ciertos enclaves autoritarios que estaban en la Constitución de Pinochet. Pero hay una mirada, ¿cierto?, respecto a a cómo se mira el Estado y también cómo interviene el mercado en ciertas esferas de la vida que no ha cambiado. Y esa es, me parece, que es el asunto. Por eso creo que hay que ir al contenido, ¿cierto? Entiendo el punto que tiene que ver con que esta Constitución, la del 80, que ha sufrido muchas modificaciones, todavía podría sufrir nuevas modificaciones, pero igual yo no dejo de preguntarme, y ayer me sorprendió bastante la declaración, cuando veo a un Francisco Vidal que dice que esta es la Constitución de Lagos, porque en el origen, digamos, de la idea de cambiar la Constitución, esta Constitución fue tildada de la Constitución de Pinochet, de Guzmán y de los 4 generales. Entonces uno se preguntará, ¿no hay ahí también un pecado de origen de haber extremado el argumento? A lo mejor se podía partir con esta Constitución haciéndole algunos cambios y no demonizarla al punto que se demonizó. Es que me parece que al momento de hacer parte de la ciudadanía de este debate, que a veces se entiende como más desde la esfera política, sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, de reformas al sistema político, y que me parecía necesario que la ciudadanía también tuviera una voz, fuera partícipe. Yo no creo que todo este proceso haya sido en balde. A mí me parece que hay cambios y mejoras que, si no hubiera sido por la movilización social, por la crisis de legitimidad, quizás no lo hubiéramos tenido antes. ¿Usted cree que Chile está mejor que hace 4 años? No, yo creo que tenemos nuevos debates que quizás fueron, más bien, no fueron parte de la centralidad de la discusión pública durante mucho tiempo. Y también mucha gente que, la verdad, miraba la política desde fuera y no veía que ahí también se resolvieran sus problemas más importantes. La crisis de legitimidad no es un asunto que empezó, ¿cierto?, desde algunos partidos políticos. Se demostró, fue un estallido social y en ese sentido a mí me parece que hay elementos de eso que se expresan de otra forma. O sea, claro, lo que pasa es que mucha gente dice que en ese momento no fue una nueva Constitución lo que se pidió, que sí entiendo sirvió para darle curso a lo que ocurrió en el estallido social, pero la verdad es que las personas, cuando uno veía los carteles, los letreros y hablaba con las personas durante el estallido, lo que pedían era mejor salud, mejor educación, más protección social, por cierto, y ese tipo de temas que estaban sobre la mesa. Y hoy día, ahí no tanto, pero hoy día con mucha más fuerza, más seguridad. Y uno se pregunta, después de todo este proceso y la vuelta larga que nos hemos dado, si esos temas urgentes, cotidianos de las personas han mejorado. Y al parecer, y todo indicaría que no, y que por el contrario ha habido un retroceso, porque evidentemente con estos 2 procesos, ustedes, los parlamentarios, han tenido un debate mucho más áspero y ha costado mucho más que haya acuerdo. Entonces, la pregunta es, usted me dice, no, esto no fue en vano, hemos mejorado. ¿En qué hemos mejorado? No, yo lo que quiero decir es que se ha avanzado en ciertas discusiones que antes parecían no eran las prioridades. Incluso cuando hablamos de la participación del mercado en áreas tan importantes como las pensiones, la crítica que se hizo en ese momento y que se mantiene también es hacia la AFP o hacia las ISAPRES, por ejemplo. Y eso tiene que ver con la falta de garantía. Claro, y tiene que ver con la falta de garantía del Estado, pero a lo que me refiero con esto, y que sí tenía y mantiene, ¿cierto?, una visión de modelo desde nuestra Constitución y también que se hace expresivo en el resto de la institucionalidad. Si la legislación, por ejemplo, el decreto ley 3500, también viene de la dictadura. Sufrió modificaciones, por cierto, tenemos un pilar solidario que antes no existía. Entonces, también podríamos hacer ese paralelo. Nos hace falta, y por lo mismo creo que lo importante es lo que viene ahora en más, ¿cierto?, en los próximos días e incluso en los próximos 2 años, es poner la prioridad a la construcción de acuerdos en las materias más importantes y que va a requerir modificaciones o proyectos de ley que creen estos sistemas nuevos, ¿cierto? Pero a lo que me refiero con esto es que efectivamente cuando uno habla de un Estado social y democrático de derecho, ¿a qué se refiere? Eso no es un eslogan, como algunos querrían que fuera quizá.
o algunos pensaban que debiese ser. También se traduce en condiciones materiales distintas, en la responsabilidad que tiene el Estado a la hora de hacerse cargo de los derechos que tienen las personas. Lo que pasa es que las vías para llegar ahí no están tan claras y yo no sé si las fuerzas políticas, y yo creo que todos, porque es súper difícil de entender lo que ha pasado, tienen tan claro el mandato de las personas. Cuando uno habla de pensiones, usted me dice, no, que ahí está claro que tiene que haber un Estado social de derecho, y ahí uno pensaría que hay que tener una presencia mucho mayor del Estado, a lo mejor un fondo solidario. Que la que hay hoy por hoy. Sí, pero cuando uno le pregunta en las encuestas a las personas están mucho más de acuerdo con seguir con cuentas de capitalización individual, miran con cierta desconfianza la solidaridad. Y aquí, en el fondo, cada sector político lee e interpreta desde su propia ideología, desde su propia mirada. Ayer ya, desde la derecha, advertían que no están disponibles para poder consagrar lo que el gobierno y ustedes, fuerzas oficialistas, esperarían, que es un 6% a solidaridad. Ellos no están de acuerdo con eso. El gobierno ha sido bien... Ha cedido, ha flexibilizado, sí, yo pero creo que la derecha todavía no está de acuerdo con la derecha fórmula. Todavía no ha flexibilizado su postura. Y me parece que también deben recoger con más humildad el resultado de ayer, porque el resultado de ayer también tiene que ver con una propuesta, cierto, de contenido constitucional. Claro, lo que pasa es que la primera propuesta también fracasó y fracasó con un rechazo estrepitoso. Entonces uno dice, ¿cómo se lee? Porque si era contra el modelo, bueno, hubiese sido la primera propuesta que era muy refundacional, aceptada por la ciudadanía y no lo fue. Y si fuera por perpetuar el modelo, tampoco, porque también se desechó este segundo intento. Por lo mismo yo Entonces, creo que... ¿cómo saber cuál es el mandato y qué le resuelve la vida a las personas? Me parece que el mandato es tener una propuesta conjunta lo antes posible, ¿cierto? Y para eso todas las partes tienen que ceder. Llegar a acuerdo es moverse de la posición inicial. Pero y me parece que en ese siempre, sentido, ese es el mandato más me llama la atención en el tema de las pensiones. En el gobierno anterior, en el gobierno de Piñera, antes del estallido social, se logró llegar a un acuerdo de qué hacer con ese 6% adicional. Se dijo 3 y 3 en el Senado. Ya, después el gobierno de Piñera quedó aniquilado por el estallido social, ese pacto no prosperó, pero después el gobierno parte mandando un nuevo proyecto sin recoger ese acuerdo, diciendo 6% solidaridad, 0 a las cuentas individuales y se retrocede en esa discusión. Y en ese intertanto la derecha se atrinchera y dice, no, ahora ni siquiera el 3% porque ahora tenemos la PGU y esto se ha resuelto de otras maneras. Entonces, también mi pregunta es, ¿cuánta voluntad hay de lado y lado? Porque uno podría decir que la derecha ha sido inflexible, pero ¿el oficialismo no ha sido inflexible también? No, yo no veo inflexibilidad en el ¿Y por qué volver atrás si ya había un acuerdo virtual? Porque no era un acuerdo que incorporara a todos los actores. De hecho, se ha conversado otros aspectos que no estaban incorporados en ese acuerdo original. Y te lo planteo en estos términos también, Carla. Imagínate que el gobierno hubiera partido con un 3 y 3 y la derecha hubiera dicho, no, es que eso es inaceptable, entonces hay que moverse esa posición y tenemos que llegar a que sea el 6% a capitalización individual, que es lo que están sosteniendo. Bueno, que es lo mismo que hizo hoy día. Yo espero que por lo mismo nos movamos de las posiciones originales. Y en esto además porque no se trata de un 3 para allá, un 3 para acá. No es una cuestión de ecuación, sino que también de consecuencia el monto de las pensiones, ¿cierto? Porque a veces se desliga la discusión como si estuviéramos solamente hablando del fondo del trabajador. No, estamos hablando también de cuánto le va a llegar al final, ¿cierto? En jubilación, en términos de monto de jubilación. ¿Qué pasa con las mujeres también? Y el reconocimiento de las labores de cuidado y el trabajo no reconocido, ¿cierto?, remuneradamente. Ya. Entonces, todos esos aspectos deben ser parte del sistema. Vamos a ver si pueden llegar a esos acuerdos. Eso lo hemos dicho muchas veces. Era urgente hace 4 gobiernos o 5, en Bachelet 1. Y todavía está pendiente. Más de una década. Y este gobierno ya está en su segundo año, no se ha logrado zanjar. Para ir finalizando, no sé si ella quiere realmente, pero muchos han visto que Michelle Bachelet irrumpió en el escenario como un liderazgo que a lo mejor apuntaló el en contra. Y algunos ven que podría haber ahí una nueva aventura presidencial. Ustedes, que son como una generación más joven, que venían con una promesa, que han tratado de instalar una nueva forma de mirar Chile y el modelo, etcétera, ¿cómo ven usted en lo particular una eventual nueva carrera presidencial de Michelle Bachelet? Que un liderazgo que ha estado 2 veces vuelva. ¿Sería un fracaso para la generación que ustedes encarnan? Yo creo que los liderazgos, las lideresas pueden convivir y en esto me parece bien, por una parte, que, a ver, el rol que ha jugado la presidenta Bachelet no solo respecto al plebiscito, sino que durante todo este proceso en que hemos gobernado ha sido clave también.
clave para poder profundizar y defender ideas en las que compartimos visión. Pero el Frente Amplio fue súper crítico, incluso con Michelle Bachelet. Fuimos críticos con un gobierno que en ese momento también estaba conformado por liderazgos, ¿cierto?, que hoy día no son parte ni siquiera de la alianza de gobierno y de hecho están hoy día trabajando con la derecha. Pero el resto está en el gobierno y el socialismo democrático ha sido no solo importante, ha sido fundamental. Pero la DC no tenía, y digamos, esa DC, que es bien distinta a la de hoy, no tenía, digamos, o sea, tenía más bien una incidencia bien importante en ese gobierno. Recordemos el rol de Burgos, ¿cierto?, como ministro del Interior. O sea, no era cualquier participación. Y eso tenía incidencia también en los contenidos de las propuestas que se presentaban. Entonces, ¿ustedes no mirarían como un fracaso no poder levantar un liderazgo propio desde el Frente Amplio para las próximas elecciones? Lo que más bien digo es que me parece que el liderazgo de la presidenta Bachelet es clave, que se mantenga, que si ella decide, obviamente es esfera de su decisión. A mí me parece que no es una decisión menor, es una decisión compleja ser candidato o candidata presidencial. Y eso no resta que también tengamos nuestros propios liderazgos que poner a disposición. Creo que de eso se trata. Nuestra articulación, a mí me parece que es importante que se profundice en el tiempo y que logremos generar un proyecto común, ¿cierto? No solo para este momento político, para este gobierno, sino que también, ojalá, para muchos años más. Ya, pues diputada, vamos a ver, sobre todo lo más importante, lo medular, lo que la ciudadanía está esperando, cómo se logran articular acuerdos para poder resolver esos temas cotidianos del día a día que tanto le importa a la gente que nos ve a esta hora. Muchas gracias y que le vaya muy bien. Gracias, Carla. Que tenga un buen día. Nos vemos.